El trabajo social es una disciplina basada en la gestión de recursos que generan el bienestar social. Tuvo su origen en el siglo XIX en Estados Unidos e Inglaterra. Una de sus principales exponentes es Mary Richmond. Ella en 1897 propuso una escuela para la filantropía aplicada. Más adelante crearía un libro sobre el diagnóstico social. El trabajo social se expandió por Latinoamérica. En Colombia se creó la primera escuela de servicio social en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Asimismo, tuvo tres momentos importantes: la preconceptualización, la reconceptualización y la posreconceptualización. Este último es como conocemos la profesión actualmente. Historia del trabajo social forense y algunos autores. Se puede indicar que los inicios del trabajo social en relación con el sistema sociojurídico se desarrolla a partir de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El escritor colombiano Rubén Darío Garzón, quien se encargó de estudiar el maltrato, evidenció distintas formas de abuso hacia los menores, causando que la profesión se encargara de hacer valer los derechos de los niños y niñas según diferentes constituciones y reglamentaciones. Por otra parte, encontramos a Neisy Balbuena, quien en su tesis reconoce acciones que ha ejercido el profesional de trabajo social en los tribunales, como apoyo de asesoramiento a los jueces de intervención de procesos de familia. Es decir, que se ha visto un incremento en la participación por parte de los profesionales de trabajo social en las instancias judiciales como peritos. La autora además encuentra que es importante que el profesional realice aportes teóricos metodológicos en donde se caracterice el actuar del trabajo social forense. Esto se hace con un fin y es de ampliar y enriquecer el área del conocimiento del profesional en el manejo de aspectos legales y espacios de tribunales. Asimismo, encontramos a la autora Ángela María Quintero. Ella en su investigación propone que se debe realizar un análisis transversal de los casos que llevan los profesionales de trabajo social. Esta autora recalca la importancia de la colaboración entre las profesiones, tanto de lo social como de lo jurídico, y cree que es necesaria una multidisciplinaridad que demandan los procesos y programas judiciales. Esto se hace para dar o brindar soluciones a las problemáticas. Ella encuentra que es necesaria la transferencia de conocimientos y metodologías de intervención holística para no seguir dando las mismas soluciones lineales a las dinámicas que son inciertas y que están en constante cambio. Ahora bien, retomando al principio de la profesión, encontramos a las dos pioneras importantes de la condición forense y el trabajo social. Primero encontramos a Jane Addams, quien intervino activamente en el campo de los derechos civiles, sociales y políticos de niños, niñas y mujeres. Además de esto, participó en el campo de los derechos laborales como la jornada, la remuneración justa y el acceso a vivienda digna. Y por otra parte, encontramos a Mary Richmond, quien aportó al proceso de la profesionalización y participó en la reforma legislativa sobre las problemáticas de las mujeres, el trabajo infantil y la creación de los tribunales de menores. Profundizó además en el campo jurídico, influyendo en el establecimiento de leyes, la creación de servicios para atender la salud de las familias y la protección jurídica de los menores. Además de las autoras y los autores ya expuestos, encontramos a Barker y Branson, quienes postulan que el trabajo social forense es una especialidad recientemente identificada como tal, aunque gran parte de sus actividades son tan antiguas como la profesión misma, pues podemos entender que el trabajo social ha sido caracterizado por ser un exponente problematizador y generador de nuevos interrogantes desde el principio de sus tiempos. El autor Garzón Muñoz asevera que en el campo forense los y las profesionales de trabajo social tienen una labor de apoyo y asesoramiento al juez o al fiscal a través del peritaje social. Esto para realizar una reflexión y para hacer una apuesta de la disciplina como mecanismo para la construcción de una sociedad más justa, libre y democrática. Es por esto que el trabajador social se encarga de realizar una investigación al núcleo familiar para ser evaluado y los recursos con los que quieren recurrir para luego llegar a una conclusión, la cual va a generar una recomendación pertinente para el caso, para que llegue a una conclusión asertiva y verificada. También el trabajo social se ha caracterizado por ser un exponente problematizador y generador de nuevos interrogantes, ya también en el ámbito jurídico que ha estado presente desde principios de la profesión, ya que hace investigación de lo social y puede permitir dar paso a la creación de leyes y de dictámenes de sentencias finales. Es así como las trabajadoras y trabajadores sociales forenses han desarrollado la ayuda en el sistema judicial
y la profesión ha contribuido a las decisiones judiciales para que sean más acordes a la realidad social de las personas. Esto es a base de esfuerzo, fuerza, dedicación y mucha investigación. Hitos históricos a nivel social, político y económico en Estados Unidos. Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer, 1869. Activismo por parte de las mujeres en defensa de asegurar el voto, argumentando el derecho al sufragio por ser ciudadanas, 1850 a 1904. Explotación infantil. Con la llegada de la Revolución Industrial, muchas familias en situaciones de pobreza tuvieron que mandar a menores a contribuir a la economía familiar, llevándolos a las fábricas. A finales del siglo XIX, un 20% de la fuerza laboral estaba conformada por niños entre 10 a 15 años. Era progresista estadounidense, 1880 a 1930. Fue un periodo de activismo social y de reforma política en Estados Unidos. Estuvo marcada por los problemas de industrialización, urbanización e inmigración. Atentado el 11 de septiembre en Estados Unidos. Este atentado significó para Estados Unidos un nuevo concepto al sistema de justicia social, en donde el trabajador social realizara una intervención a nivel macrosistémico. Hitos históricos en el marco de los derechos en Colombia. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial se exige a todos los estados el respeto por los derechos humanos. Colombia se incorpora a este. Ley 74 de 1968. Se aprueba la ley con pactos internacionales a derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos. 1991. Constitución Política de Colombia. Reformula una serie de cambios y reformas. Colombia pasa a ser un Estado social de derecho con autonomía en sus entidades democrática y participativa. Con ello se conforma la Defensoría del Pueblo como un órgano de control, defensa y promoción de los derechos humanos. 1900 a 2001 se crea la Convención Interamericana contra la Violencia hacia la Mujer, Desaparición Forzada de Personas y Protección de Niños y Niñas en el marco del conflicto armado. 95. Teniendo en cuenta los hitos históricos, se evidencia que el Poder Legislativo es el que se encarga de hacer cumplir la ley, por lo que el trabajo social forense ha sido de suma relevancia en campos como la justicia juvenil, mediación con la víctima y mediación familiar. Esto depende de las leyes tanto en países latinoamericanos como europeos, ya que el trabajo social está en una constante construcción, debe estar acorde a los cambios que se presenten en la sociedad, por lo que debe enriquecerse con elementos teóricos y en este caso conocimientos a la autoridad judicial, ya que desde el principio de la historia se ha venido estudiando la conducta humana. En ese sentido se puede decir que la teoría sirve para explicar lo que sucede en un tiempo determinado o lo que puede suceder en un problema específico. De esta forma, el profesional busca apoyo en distintas ramas como son la sociología o la psicología, ya que el trabajo social forense busca por medio del diagnóstico evaluar una condición ante un proceso judicial. Se debe relacionar con los derechos en el país donde se encuentra ejerciendo. En el informe Funciones del Trabajo Social del Consejo General de Murcia, propuesta por Apuntado a Trabajo Social 2015, expresa que el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas. El trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. En ese sentido, independientemente en el país que se encuentre ejerciendo el trabajo social forense, el profesional debe tener respeto a los derechos que se establezcan en el territorio donde esté, ya que al ser objeto de procesos judiciales es pertinente llevar un buen manejo de las leyes y decretos que se encuentren enmarcadas. Muchas gracias.